te pesó tener el apellido del Castillo? En la época de Fujimori comenzó sistemáticamente una campaña de descrédito a la clase política. Todo lo que era aprista era pésimo. Y déjame decirte algo, ninguna de estas personas tiene un resentimiento con el fujimorismo. O sea, han sabido pasar la página y hay mucha gente que se ha quedado pues en el odio del pasado. Cómo se ha instrumentalizado el Ministerio Público para atacar rivales políticos. Al partido aprista le iniciaron un procedimiento por lavado de activos por unos supuestos aportes que ni siquiera fueron al partido. Ahora que tú estás de vicepresidente de los Panamericanos, ¿cuánto talento se pierde en el Perú por falta de estructura, infraestructura deportiva? Nuestro problema es estructural. Los chicos no se alimentan adecuadamente, no reciben educación física adecuadamente. ¿Te darías la oportunidad de dedicarte al sector político de lleno o para ti? A mí me encanta la política. Mira los casos de Caliwarma con estas comidas a la... Escúchame, esos son unos miserables. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahora tengo un gran invitado, a Manuel del Castillo, el hijo del gran Jorge del Castillo, que nos va a contar un poco de su cargo y responsabilidad como vicepresidente de los Panamericanos en el país. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast. Hola, encantado y gracias por la invitación. No, gracias a ti y a toda esta comunidad. Yo quisiera primero hacerte una pregunta y que la gente te conozca más. ¿Quién es Manuel del Castillo, ¿no? ¿Y qué esconde Manuel del Castillo? ¿Y qué optó el deporte para inclinarte más en esa actividad que en el cargo público, en el cargo político? A ver, yo soy vicepresidente del Comité Olímpico y como tal soy miembro de la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos. Esto es un directorio que ha sido formado de acuerdo a un contrato que suscribió el Estado con la Organización Panamericana de Deportes, que es Panam Sports, y establece un determinado organigrama. Y quien preside este comité organizador es el presidente del IPD, ¿no? Bueno, te cuento un poquito sobre mí. Yo soy un ex deportista, un deportista retirado. ¿Ya? Empecé muy jovencito en el Regatas Lima, en la disciplina del remo. Empecé en el año 97, mi primera competencia en el 98, mi primer sudamericano en el 99 y mi última competencia en el bolivariano fue en el bolivariano de Ayacucho del año pasado. Entonces tenía una larga carrera deportiva un poco intermitente por estudios y por familia, pero tenía una vida, digamos, deportiva amplia. Y yo tengo una vocación de servicio pues bien marcada, producto de una herencia familiar. Así es. Decidí ingresar a hacer dirigencia deportiva para de alguna manera u otra poder retribuirle al deporte lo que el deporte ha aportado en mi vida, ¿no? Entonces, ese es un poquito el talante, el semblante y por eso es que estoy más ocupado de este lado acompañando mi quehacer profesional, ¿no? Yo soy abogado de profesión, yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo 2 estudios de maestría, uno en acción política, becado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria, becado por Fundación Carolina, que es la cooperación internacional española, y una maestría que hice en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, que es maestría en gobierno de organizaciones. Y cuando tú dices ex deportista, que no creo, yo creo que tú eres una persona deportista, pero a nivel de competencia te has alejado. Claro, ya por la edad, ¿no? Ya tengo Ajá. 43 años, cumplo 44 próximamente y ya no estoy en edad pues de competir al nivel que me gusta. ¿Tú consideras el deporte como una profesión? Sí, lo podría hacer perfectamente. Pero en el país es complicado. Es muy difícil porque, digamos, mientras estás en una carrera deportiva, tienes, salvo algunas excepciones como son algunos deportes, mucha limitación económica, ¿no? ¿Y qué te marcó crecer en el deporte? Ahora, he conversado con tu papá y me dice que él también deportista, le gustaba el básquet y esas actividades deportivas, ¿no? Le gustaba el básquet, le gustaba el fútbol, era un buen arquero, boxeaba también. En mi caso, digamos,
deporte competitivo entre todos mis hermanos. El primero que hizo competitivamente deporte fui yo, y a partir de mí vinieron mis otros dos hermanos que tuvieron una actividad deportiva bien intensa en un deporte bien duro, que es el Muay Thai, ¿no? Ya. Yo me dediqué al deporte de mar, ¿no? Al deporte del agua, el remo. Tuve un paseo previo por básquet y fútbol, pero el remo me conquistó, ¿no? Y que es la mayor, digamos, lo que más he podido rescatar, o lo mejor que me ha llevado el remo, eso es el grupo humano con el cual mantengo contacto, amistad, cariño. Y el deporte a mí me ha brindado una serie de alegrías, me ha presentado muchísima gente, me ha llevado a muchísimos sitios. Yo creo que parte de mis decisiones han sido influenciadas por estos preceptos que te da el deporte desde muy chico, ¿no? De tus hermanos, ¿quiénes están metidos en el sector político? Mi hermano Miguel está haciendo una carrera política fuera del APRA. Y yo, que inicié una carrera política universitaria, bueno, me dediqué por hacer dirigencia deportiva, y hoy por hoy no estoy ejerciendo ningún cargo político, no estoy militando activamente en el partido, solamente estoy abocado a mi actividad profesional y la dirigencial deportiva. ¿Te pesó tener el apellido del Castillo? No, ¿sabes qué? De repente, cuando era chico en el colegio, ¿no? Hubo un tema, ¿no? En la época de Fujimori, cuando entra Fujimori, fue el golpe de Estado en el 92, comenzó sistemáticamente una campaña de descrédito a la clase política, ¿no? Entonces, todo lo que era político pues era malo, todo lo que era aprista era pésimo. Entonces, el hecho de ser hijo de una figura representativa del partido aprista en un momento en el cual todo el mundo denostaba del APRA era pues ciertamente complicado. Pero yo soy amiguero, entonces por ahí pude superar el tema, ¿no? A punta de empatía, encanto, amistad, buena onda. Debe haber sido complicado por la situación en la que tu papá también se ha enfrentado, ¿no? En la época del primer gobierno de Alan García. Claro, pero la época más dura fue al final de los últimos años de Fujimorismo, ¿no? Okay. Esa fue la época más difícil. No, que te digo una cosa, o sea, particularmente, así como yo, muchas otras personas a quienes yo conozco vivieron pues momentos duros familiarmente, producto de las épocas. Y déjame decirte algo, ninguna de estas personas tiene un resentimiento con el fujimorismo. O sea, han sabido pasar la página, han entendido que ciertas cosas son producto de los tiempos en los cuales se vive, que las organizaciones van mutando, la gente va madurando y la vida continúa, ¿no? Y hay mucha gente que se ha quedado pues en el odio del pasado, y utilizan el anti, que inclusive han heredado el anti del padre a la hija, para poder hacer una carrera política o una carrera judicial o una carrera en la institución que tú quieras, con la bandera del anti o la bandera del odio, ¿no? Justificando de repente determinadas acciones para ir cerquita, ¿no? En el pleito que estamos viendo, fiscales, ¿no? De determinadas acciones fiscales para poder mantener la situación, digamos, de acoso, ¿no? Frente a una persona, ¿no? Yo creo firmemente que lo que se ha hecho en los últimos años con la clase política, y más aún con el fujimorismo, es utilizar herramientas que no son propias para esto, para destruir. ¿Tienes amigos fujimoristas? Sí, claro, varios. Ahora, debe ser complicado y difícil de todas maneras la secuela, ¿no? Y los rezagos que te generan y los golpes duros, el optar por la política, ¿no? Por el sector público. Y lo veo a tu papá súper comprometido con el país y con estas nuevas contiendas. Hay dos cosas, ¿no? Tú has hecho una distinción, la política y el sector público. El sector público es
es una cosa que realmente no necesariamente obedece a los códigos políticos, ¿no? Pero si bien es cierto, sí está influenciado por. Ujú. Pero yo considero que tenemos una especie de. Alguien lo llamó, no sé si está bien o mal llamado, que estamos viviendo un periodo determinado, ¿no? A alguien le escuché decir que estamos en la República Caviar, Ajá. ¿no? Y si tú haces un pequeño análisis, yo soy enemigo de etiquetar, ¿no? Pero si haces un pequeño análisis, desde el gobierno de transición, que fue el gobierno de don Valentín Paniagua, hasta el día de hoy más o menos, salvo la excepción del gobierno de Alan García, ha gobernado siempre la misma gente, los mismos tecnócratas, los mismos que no son políticos y los mismos que le echan la culpa a los políticos de los males del país, ¿no? Sí. Entonces, eh, tú reflejas esto y ves lo que estamos pasando hoy con la guerra de poder o por la guerra por mantener el poder en el Ministerio Público, y es precisamente el reflejo de eso, del desmontaje de un grupo de personas que se ha establecido en una institución y que simplemente no quiero soltarla porque estaría soltando poder que le permite dirigir las cosas hacia un sentido u otro, ¿no? O sea, yo he visto con bastante pena cómo se ha instrumentalizado el Ministerio Público para atacar rivales políticos. O sea, al partido aprista le iniciaron un procedimiento por lavado de activos por unos supuestos aportes que ni siquiera fueron al partido, y a toda la cúpula del partido los tienen en una situación ni siquiera definida, ¿no? Sí. Entonces, esto es, al final de cuentas, una lucha por Claro. establecer esto. Y lo importante de este tema es, para mí, que sea cual sea, ya sea la doctora Benavides o la doctora Espinosa, que está para mí bastante desacreditada con su actuación, tiene que haber una reforma institucional que permita liberar, ¿no? De alguna manera u otra el ambiente, y no coactar o perseguir a los posibles candidatos, Ujú. ¿no? Eso es lo que para mí esto es una lucha por poder de un sector, por mantener el poder de un sector para seguir coactando y poder influir de alguna manera u otra en las elecciones. Lo hicieron en las 3 últimas elecciones se han hecho. Ujú. Entonces, la cuestión que esperemos se resuelva y se resuelva favorablemente para. Nosotros que hablamos del sector privado, sí, pues nos sentimos como que atados y limitados. Y también se repite pues el mismo patrón, ¿no? Acabas de mencionar desde la época de Valentín Paniagua y todo lo que ha venido. Hay que reconocer también que el gobierno, la segunda etapa de Alan García fue una de las economías más estables, con mayor crecimiento en el país y nadie lo puede discutir. Pero hemos probado de todo, son prácticamente 6 presidentes en 6 años. Es un escándalo la inestabilidad política y que frena de una u otra manera la economía. Y más aún ahora que vemos que la minería informal acapara pues el 50%, según la revista Economist, de la exportación del oro a nivel mundial, ¿no? Mueven casi 6.000 millones de dólares al año. Y ese dinero negro, ¿a dónde se va también, no? Se va también a promocionar o generar partidos políticos que lo sigan blindando y que sigan generando, promoviendo la minería informal y todas estas cosas. Tú tienes Sí. has entrado a un punto que a mí me fascina, ¿ya? Todo el mundo te dice, cuando tú sales del país, Ujú. te menciona, oye, qué simpático, qué admirable Perú, cómo con tanta inestabilidad política ha podido mantener su economía. Exacto. Pero nadie te dice, o al menos yo firmemente soy un convencido de que la economía nacional tiene un impulso por las economías informales, que son Total. las que nos permiten seguir manteniendo, digamos, ese impulso que ya está en desaceleración, ¿no? Ujú. Pero el tema de la minería es más complicado de lo que se trata, ¿no?
O sea, no es una solución como la que quieren brindar algunos, decir, oye, ¿sabes qué? Que el Banco de la Nación compre el mineral y se acabó el problema, ¿no? Hay bastante más, ¿no? Hay bastante más atrás y el tema irradia en una serie de actividades colaterales, ¿no? El asunto de seguridad que se está viviendo en La Libertad es de verdad muy preocupante, Ujú. pero así como esas zonas, hay otras zonas. También hace, no sé si un año o dos, en todo el corredor minero hubieron protestas, pero terribles. Sí. Entraron a las operaciones mineras entre otras, las de Hadley, a quemar el campamento. Todo Ujú. eso es realmente inaceptable, pues, ¿no? Ahora, con el partido aprista, ahora que Alan no está, ¿cómo está el partido por dentro? Porque vemos caras como la de tu padre, está la de Hernán Garridoleca, sale ahora Carla como una cara nueva. Parece que estas contiendas internas van a A estar mí me gusta la participación de Hernán, me gusta mucho la participación de Carla, evidentemente de apoyo a mi padre, pero así como ellos, que refrescan mucho y le dan bastante dinamismo al partido, hay otros dirigentes bastante interesantes. Yo particularmente que he visto desarrollarse, porque son más o menos promoción mía, como el caso es de Renzo Ibáñez, también Renzo Ibáñez, parece súper, súper Valderrama. interesante. A él, fíjate que no lo conozco personalmente, lo he visto un par de veces, no he interactuado con él, pero con quienes sí interactúas con las personas que te he comentado. Enrique Valderrama está haciendo una buena labor, está moviéndose por distintos lugares, por distintas bases, está haciendo aprismo, militancia, lo cual está perfecto. Su corriente, este, tendría que darle un poquito más, pero Ajá. no, a fin de cuentas está haciendo aprismo, es un compañero y bien por él, ¿no? ¿Y tú no quieres tener una presencia más activa en el partido? Yo tuve una presencia muy intensa, eh, pero ahora estoy en Ya. otros proyectos. Creo que también son bastante importantes como es el proyecto deportivo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya dejando la política, vamos a sentarnos de lleno al deporte. Ahora que tú estás de vicepresidente de los Panamericanos, ¿cuánto talento se pierde en el Perú por falta de estructura, infraestructura deportiva? Yo creo que nuestro problema no es un problema de infraestructura si lo vemos desde el punto de vista del alto rendimiento. Nuestro problema es estructural, es abajo, a nivel de la base, ¿no? Es en la parte de detección de talento, en la parte de formación de personas o formación deportiva o predeportiva de los niños para poder acceder después a algún tipo de deporte. Los chicos no se alimentan adecuadamente, no reciben educación física adecuadamente, ¿no? Y esto pues a la larga después trae determinadas secuelas que cuando un chico de una edad mediana empieza a hacer deporte, lo que ocurre es se rompe, se lesiona o no llega, Ujú, ¿no? Entonces tu base no es muy consistente. ujú. Y es muy pequeña, ¿no? Tenemos una base muy reducida y eso no te permite pues tener lo que idealmente se hace, pues que de una cantidad tú vas formando, Claro. apretando y te queda pues la calidad. Acá no, Ujú. tú ubicas un talento y lo cuidas como oro para que llegue hasta el final, ¿no? Y otras cosas también hay un error conceptual no un error, sino hay una discrepancia conceptual entre si a un chico los comienzas a apretar y hacerlo competir de edad temprana, o lo cuidas y lo haces competir cuando ya tiene un determinado Porque grado, ¿no? cuando vemos nuestra realidad son estas competencias panamericanos o bolivarianos en las que vemos tan pocas medallas, ¿no? Sí, pero una medalla no se hace una temporada antes de la competencia. Una medalla se construye por lo menos un ciclo olímpico antes, ¿no? O dos, ¿no? Estamos hablando de 4 o 8 años. Yo te digo que es un trabajo muy comprometido y realmente cuando salen del colegio los niños enfrentan una dificultad del qué hacer, ¿no? O vas a estudiar a la universidad con poco apoyo para seguir haciendo tu deporte. Eso ha cambiado un poquito, hay algunas que sí te dan, pero no todas.
o te vas a trabajar porque tienes la necesidad de apoyar en la casa o de mantenerte tú mismo, o simplemente haces tu carrera deportiva como ¿Y puedes. por qué el abandono del Estado al deporte? Yo creo que hay Porque son varios gobiernos, ¿no? Que vienen con ese patrón, ¿no? pero fíjate que a raíz de cuándo, yo siempre digo, una de las personas que empezó con impulsar el deporte fue el ingeniero Woodman en el gobierno Claro. de Alan García, ¿no? Ujú. Eh, Ahí empezamos a pensar en impulsar el deporte fuertemente, pero lamentablemente los gobiernos que siguieron no tuvieron, digamos, la misma consistencia. Mal que bien, con todos los defectos que quieren atribuir o que se puedan tener, este gobierno ha mostrado un apoyo muy fuerte y muy significativo al deporte, ¿no? Hay mucho compromiso con la celebración de juegos, con la celebración de campeonatos, con el incremento de las subvenciones o el incremento de los apoyos directos o los subsidios directos que dan a los deportistas, el incremento de los topes que les están dando a las federaciones para seguir promoviendo esta actividad de alto rendimiento, ¿no? Donde se tiene que enfocar ahora más en la parte inferior, ¿no? En la parte baja, que es la detección de talento, trabajar con los niños y hacer toda una política deportiva que venga desde el colegio, ¿no? ¿Cuál es tu rol como vicepresidente del Comité Olímpico y hasta dónde llega, digamos? Nosotros en el comité tratamos de promover los valores del movimiento olímpico, ¿no? Entonces, promover la práctica deportiva para generar mejores personas, con un nivel de excelencia, con competitividad. Entonces, nosotros lo que promovemos es, dentro de lo que es nuestra comunidad o nuestra asamblea, que son las federaciones deportivas, promover estas actividades, ¿no? Entonces, eso inherentemente te convierte en un actor dentro del sistema deportivo, ciertamente con voz para poder, digamos, para poder promover, ya sea políticas, medidas, gestiones o lo que fuera, en favor del deporte y en favor de los deportistas. ¿Qué países, por ejemplo, en la región utilizas tú como una referencia? ¿Qué cosas hacen bien esos países que nosotros debiésemos, no sé si imitar, pero mejorar aún? Brasil. Brasil. Brasil es una potencia. Y Argentina también creo, ¿no? ¿O no? Argentina lo fue, ahora es excelente, a mí me parece que es bueno, pero no es la potencia que fue antes. Antes llegaba Argentina a unos Juegos Panamericanos y arrasaban y estaban en el pleito con Brasil en el pleito con Brasil, Estados Unidos y Cuba por las medallas, ¿no? Hoy por hoy, tú ves que consistentemente Brasil tiene a nivel de Sudamérica esa potencia, ¿no? ¿Qué hace Brasil? Porque no solamente es el dinero, ¿no? Pero influye mucho porque hay un nivel de capacitación permanente de entrenadores, hay todo un cuerpo médico, metodológico, hay investigación, ¿no? O sea, tú vas a la Videna y nosotros tenemos absolutamente todo esto como un pequeño laboratorio, pero hay que multiplicar estos esfuerzos y hacerlos, digamos, llegar a los distintos sitios, ¿no? ¿Y tú crees que una de las barreras también para nosotros como gobierno es la corrupción? O sea, el miedo de darte y qué haces con el dinero. Mira los casos de Caliwarma con estas comidas supuestamente con el propósito de alimentar bien a los niños con bajos recursos y se ve cada escándalo de... Escúchame, esos son unos miserables. Sí, pues. ¿No? Pero pasa, ¿no? Pasa porque son unos miserables. Yo creo que en el deporte, no te voy a decir que no pase, yo creo que no pasa, pero si pasa, pasa menos. Ya, el espíritu de los dirigentes deportivos es, digamos, distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, el cargo que nosotros ejercemos es un cargo ad honorem por un compromiso de vida, ¿no? O sea, muchos de los dirigentes son ex deportistas que quieren de alguna manera u otra retribuir o querer hacer las cosas bien, ¿no?
a los ojos de terceros pueden estar equivocados o no, pero yo no veo que haya mala intención, ¿no? Entonces, partiendo por ahí, no hay, te lo digo porque es lo que veo, no hay esa conducta como la ves en Caliwarma o en cualquier otro ejemplo que tú puedas tener de que entren directamente porque ya no, acá voy a... Aparte, los recursos que se reciben en deporte prácticamente son recibidos para ser entregados, ya sea en campos de entrenamiento, material deportivo, formación, competencias, o sea, no hay mucho... La discusión y el temor es que en estos primeros Panamericanos lo que se desarrolló a nivel de infraestructura fue una cosa espectacular, pero sabemos bien de que el Estado para administrar sus recursos no son, digamos, lo mejor que hay y creo de que hay una transición, ¿no? Ya no... A ver, sí, Sí, ese tema es bien claro. Se hizo un proyecto de Juegos Panamericanos que fue un proyecto exitoso. sí, Extremadamente caro, pero exitoso. ¿Por qué fue caro? Porque se contrataron determinadas consultorías, se compraron determinados materiales, lo que se compró en su momento no necesariamente se compró en coordinación con las federaciones, se compró de acuerdo a criterios establecidos. No estuvo mal, estuvo muy bien. ¿Pudo haber sido más barato? Sí, pero estuvo perfecto. Entonces, lo que termina bien, está exactamente. bien. ¿Qué pasó después de esto? Mutó la institución y en vez de seguir siendo un proyecto para la realización de juegos, se convirtió en un proyecto para el mantenimiento de las sedes. Y ese proyecto para el mantenimiento de 5 o 6 infraestructuras recibió un determinado presupuesto. Un presupuesto de aproximadamente 60 millones, una cosa así, 60, 70. Y se contrató a una empresa que hacía un facility management y te cubría absolutamente todo, ¿no? Independientemente de... pero pasó lo que pasa en el Estado, ¿no? Una organización eficiente se comenzó a engordar y Ujú. comenzar a contratar gerencias para cosas que La burocracia que que no esconde necesitan, corrupción, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, transporte. En un mantenimiento de ese no necesitas una gerencia de transportes como si en una gerencia de juegos, Claro. ¿no? O sea, para juegos sí necesitas transporte porque necesitas movilizar, Atletas, pero todo. para mantenimiento no necesitas transporte. Ujú. Entonces, ¿para qué mantienes una gerencia, ¿no? O sea, un tema así muy sencillito, ¿no? Entonces, había muchas cosas que no cuadraban, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros como usuarios, las federaciones, teníamos absolutamente derecho porque es una infraestructura pública para el alto rendimiento. Nosotros teníamos que usar esa infraestructura, pero tenías que pagar un fee. Ujú. Entonces, al final de cuentas, la plata te la da el Estado y tú la recibes para pagarle otra vez al Estado, Claro. medio legado. Entonces, tampoco cobraba mucho sentido, ¿no? Y lo más dramático, decían, oye, no, mira, que el IPD mantiene de forma pues terrible sus infraestructuras, pero si tú fijas, sí, pues las mantiene pésimas, pero con 3, 4, 5 millones para mantener 100, y los Exacto. otros con mantener 5 tienen casi 100 millones. Imagínate. Entonces, había que replantear esa figura y felizmente se hizo, ¿no? Yo soy un convencido que las instituciones, mientras menos instituciones haya, mejor, pero las instituciones que tienen las tienes que tener bien fuertes. Y era momento para poder fortalecer el IPD y que asuma la infraestructura, asuma el control de los atletas, asuma el financiamiento de ellos, asuma su cuidado biomédico, Ujú. asuma, digamos, todas las capas de la preparación del deportista, ¿no? Ujú. No solamente gestionar a nivel federativo de alto rendimiento las competencias, sino entrar a cubrir todo el espectro, inclusive la infraestructura. Y eso nos permite ahora, como usuarios, poder, digamos, ser bastante más dinámicos con determinadas cosas, ¿no? Como vicepresidente del comité, ¿cómo es la sinergia del trabajo con el Estado? Con el IPD Permanente, directamente. o sea, yo soy presidente de una federación deportiva, La de remo, me imagino. no, la de pesas. Ah, ya. Sí, La yo, de- yo vengo consistentemente trabajando en el sistema deportivo. Ya.
Fui vicepresidente de la Federación de Judo, después formé una federación deportiva de personas con discapacidad intelectual, que es una de las cosas más gratas que hicimos. Y hoy por hoy estoy en la presidencia de la Federación de Pesas. Y nuestro trato con el IPD es diario, ¿no? Porque tenemos situaciones diarias con los atletas, con los entrenadores, con los campos de entrenamiento, con las competencias. O sea, tenemos un flujo de información y de contacto casi diario. Entonces, antes era bastante complicado, pues, ¿no? Porque en el gobierno, en la época anterior de este gobierno, no para decir en el gobierno anterior, Sí, en la época anterior de este gobierno, tuvimos no sé cuántos jefes de IPD, con ¿no? Castillo, digamos. Y el primer presidente de IPD de este primer gobierno, tuvimos una serie pues, de complicaciones, mucho cambio, mucho funcionario. Entonces no te permitía pues conocer a los directores, no te permitía, digamos, avanzar de manera Debe haber sido complicado, ¿no? difícil, pues porque estás haciendo una solicitud y nadie la firma porque han cambiado al jefe, han promovido a todos. Sí, pues. Entonces, Ahora, el primer Panamericano llegó en el gobierno de PPK, si no me equivoco, ¿no? el primer Panamericano sí, pero recuerda que la primera postulación de Panamericano se hizo en el gobierno del APRA Ah, ya, y nos ganó Canadá, claro. ¿no? Nos ganó Canadá. Sí, por eso te digo, o sea, para mí los pioneros en cuanto a una decisión política de apoyar el deporte fue el gobierno aprista. ¿Tú sientes que desde ahí parte la nueva cara? Ese fue la piedra angular donde se generó el apoyo, ¿no? Ujú. Porque el presidente del IPD en esa época de los Panamericanos era Óscar Fernández, pues, ¿no? Arturo Gutman. Arturo Wood. Arturo Gutman el primero y Óscar Fernández fue con el presidente de PPK, ¿no? Claro, sí. Y Arturo Woodman hizo la remodelación del Estadio Nacional y que hoy en día el estadio dice que recauda más por los conciertos musicales que por el deporte mismo. Eso es verdad. Pero si te pones a pensar, la finalidad de un escenario deportivo es el deporte, salvo que lo hagan un multipropósito y hagan la inversión de vida para que esto sea un ¿Tú multipropósito. estás de acuerdo con esa mixtura que hace el Estadio Nacional? ¿Conoces el Estadio Santiago Bernabéu? Esa que el GRA sale y entra a una nueva plataforma. Pero han hecho una inversión adecuada para poder utilizar el estadio todos los días del año sin afectar el campo, ¿no? Entonces, ahora, yo sé que son requerimientos internacionales, ¿no? Pero el nivel de cuidado que tiene que tener el césped ya me parece un poquito excesivo, ¿no? Ajá. Sí, porque lo que vemos a las personas que nos gusta el fútbol, por ejemplo, es que están condicionados a los espacios del Estadio Nacional que tiene compromisos ya establecidos con conciertos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito real de ese? No, pero lo que yo he estado viendo es que ha habido un montón de especulación por parte de esta industria de separar la fecha y con la fecha separada se iban recién a buscar al artista, Ujú, ¿no? Entonces un poquito lo que he visto que se trata de hacer es ordenar esto para evitar la especulación, ¿no? ujú. Pero yo sí pienso, considero y firmo que la prioridad la tiene el deporte. Ahora, si bien es cierto, el entretenimiento también atrae un montón de gente, que todo el mundo tiene, digamos, el derecho de ir a un sano esparcimiento y ver a un artista o lo que fuera, tengamos en consideración que la finalidad del escenario o del espacio es deportiva, ¿no? Ujú. Entonces, ¿podría compatibilizarse de mejor manera? Sí, pero hay que hacer la inversión adecuada para que esto sea así, ¿no? Ujú. O en su defecto, hacer un espacio como una arena en algún sitio. Creo que hay un proyecto de hacer una en San Miguel, pero igual no llega a la capacidad como la que tiene el estadio, ¿no? El Estadio Nacional es un estadio que está en el centro de la ciudad. Esto es un lujo Exactamente. oriental, ¿no? Entonces, que lo ves en pocos sitios, ¿no? Y el Monumental. ¿Cuánto te demoras tú en llegar a un partido Sí, o un pues. concierto, no? A mí me encanta, yo soy hincha de la U aparte, ¿no?
me fascina. Pero me arrepiento a veces de ir cuando estuve en camino o con la angustia, sales 3 horas antes, 4 horas antes y apenas sabes si Sí, vas a claro. llegar o no, ¿no? Sí, es complicado. Y tienes que salir un poquito antes de que terminen los partidos o los espectáculos para poder sortear el Y ahora que para- estamos hablando nosotros de gestión deportiva, ¿qué opinas tú de la gestión de Gianferrari? ¿Te parece una gestión eficiente? Me parece una gestión exitosa. Ujú. Una gestión exitosa. En lo deportivo ha hecho grandes cosas. En lo administrativo se ha ordenado. Jan es un administrador, eh, este, un administrador que ha sabido cumplir con su encargo, ¿no? Ujú. Y ha ido más allá, ha logrado excelentes resultados deportivos y ha generado algo que se había perdido, ¿no? Un entusiasmo alrededor del equipo, ¿no? ¿Lo has tenido la oportunidad de conversar con él? En esta última etapa no. Antes sí, antes lo veía más frecuentemente, ¿no? Porque algo que también a mí lo que me gusta es que él es como es y no trata de caer bien a todos, ¿no? Ah, pues, pero perfecto. Sí, no, aparte, a mí yo estoy contento porque han jalado a Álvaro Barco, lo cual me parece un jalezazo, pues, ¿no? Sí, Y yo sí creo, o sea, es lo mismo que yo te decía al principio, ¿no? Es gente que ha hecho lo máximo que ha podido y lo mejor que ha podido dejándose la piel en el desarrollo de su carrera deportiva y ahora están tratando de hacer lo mismo en la parte dirigencial y lo hacen pues por amor, o sea, el motor es otro, ujú. ¿no? Y Manuel, tu padre para ti ha sido, me imagino, un gran referente. ¿Y qué cosas de él sientes tú que te ha marcado más en tu vida? Su perseverancia. Tu papá es bien perseverante. Uf, un ladrillo, hermano. No verlo, Un ladrillo. Es el primero que empieza el día y el último que lo acaba. Imposible, dificilísimo seguirle el ritmo, ¿no? mira todo lo que ha Sí. conseguido también, ¿no? Y mira, a punta de consistencia, o sea, no solamente constante, es consistente, ¿no? Yo lo admiro mucho, ¿no? Y espero que Dios le dé la oportunidad de ser un candidato por el APRA a la presidencia y que logre, pues, que logre, digamos, el resultado, porque sería un excelente presidente. ¿Tú sientes de que saliendo tú del deporte te darías la oportunidad de dedicarte al sector político de lleno o para ti, A mí me encanta la política, ya? ¿ya? Te habrás podido dar cuenta por lo que nos conocemos, por los amigos que tenemos, ¿no? Sí. A mí la política me llena, es parte importante de mi vida, me gusta estar enterado, me gusta estar, y aparte, hay cosas que conoces de primera mano, Ujú, ¿no? Que ese es un poquito el beneficio de siempre estar, ujú. digamos, en platea, Así es. ¿no? Sí, es una cosa que me gustaría hacerlo terminando este compromiso con el deporte, ¿no? Ah, o sea, tú vas a saltar de lleno, Una gran posibilidad, ¿no? O sea, al final dejando, de cuentas es mi vocación. Al final es la vocación de servicio. O sea, sirves aquí o sirves acá, ¿no? Pero siempre con el mismo norte, ¿no? Es ayudar. y la presidencia del IPD, ¿lo descartas? La presidencia del IPD es una situación que no me corresponde decir porque no es que yo decida hacer, Claro. ¿me entiendes? O sea, ahí te designa y punto. O sea, y si aceptas o no aceptas ya es otra cosa, ¿no? En cambio, la política sí es una decisión, ¿no? Es una decisión de empezar todos los días a cambio de nada, sin ningún cargo, sin nada, simplemente caminar y hacer, ¿no? Una designación es diferente, Bueno, ¿no? y tú Hay finalmente, hay mucha gente, sí, como siempre este es uno de los chistes que siempre escuchaba en casa, ¿no? Ese se muere por ser ministro, se muere porque lo nombre, lo llama por teléfono y en vez de decir algo dice sí juro, ¿no? claro, 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 claro. Ah, no, en mi caso no hay esa... A sabiendas, o sea, la repercusión que tendrías al entrar al sector político, ¿no? Porque es un sector bastante Mira, duro. en algún momento a mí me propusieron la presidencia del IPD.
ya, me entrevisté con el que fue ministro de Educación en ese momento. ¿En este gobierno? No, un gobernante. Ya. Y al final de cuentas, por política precisamente, no se tomó la decisión, ¿no? Pero esto es como que sí o no, cumple. O sea, yo vengo de un mundo en el cual nadie se resiente si te dicen no hiciste la marca, estás fuera de peso, estás lesionado. O sea, si te dicen no me sirves ahora, no hay ningún problema. Ujú. Así es el deporte y yo creo que nadie que viene de esta actividad o de este sector puede, digamos, resentirse o mortificarse si te dicen un no. Ujú. Lo que sí me causó un poquito de extrañeza y de repente pena, ¿no? Porque oye, como una persona que está en determinado nivel no puede decirte no. Claro, Y tiene que inventarse determinadas cosas, ¿no? Oye, mira que Servil claro. me dice que tal cosa, Para no que hay ser... incompatibilidad, que tu padre está en el Congreso, que no puede... Pero eso también eso es política también, ¿o no? No, O sea, eso es lo que a veces nosotros sentimos no, yo conozco políticos que te saben decir que no en el momento, pues, no. O sea, que es lo ideal, ¿no? claro, o sea, no te doran la píldora, ¿no? Claro, Este, pero, pero no es que sea político, yo creo que es muy propio de nuestra sociedad, ¿no? A la el gente cine, le da pena decir que no. el- el- Te dicen, ay, no, que... claro, dejarlo honesto. Y te ponen 20.000 pretextos, lo que fuera, ¿no? Oye, Manuel, ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad que te está viendo ahora que se vienen los panamericanos, los bolivarianos, y que muchos quieren dedicarse también al deporte, que son jóvenes, y padres que de repente no le dan esa plusvalía o validez a esa decisión, porque claro, uno dice que vas a vivir el deporte, hermano, vas a tener que estudiar. Así en cortito, mira, Ya, a ver, en cortito. Mira. A los padres de familia que tienen a sus hijos, digamos, con una proyección deportiva, decirles que el deporte es la mejor inversión que pueden tener porque los chicos no solamente les abre un mundo de oportunidades, sino los forma como personas. Si vamos un poquito más allá, pueden trabajar inclusive para tener becas universitarias y a partir de ahí aliviarse económicamente, que eso también es un elemento motivador para los padres de familia para poder comprometerse más con la formación física y deportiva de sus hijos. Pero en línea general es una sociedad que promueve el deporte, es una sociedad más sana, es una sociedad más tranquila, es una sociedad más pacífica, ¿no? Más empática, más competitiva, ¿no? Y yo creo que todos estos valores, son valores que nos están haciendo falta como sociedad, ¿no? La gente se ha individualizado mucho, ¿no? Mm. Hemos dejado de ser colectivos, de ser equipos. Cuesta mucho amalgamar equipos ahora, ¿no? Hay mucha individualidad, mucho individualismo, ¿no? Yo creo que el deporte es una buena herramienta para esto, es un gran motor de cambio social, ¿no? Digamos, pero yo creo que estamos mal orientados, pues Sí. nos estamos orientando a deportes de equipos donde de repente que es complicado, ¿no? Tenemos que empezar por una base, la educación física es la base perfecta, el movimiento, la colegio. movilidad, ¿no? La gimnasia, el atletismo, los deportes de contacto, el deporte de levantamiento de pesas, cosas que permitan formar física y mentalmente mejor a los niños para que estén preparados para después. ¿Se exige en los colegios de que los profesores de educación física sean formados, tengan carrera, tengan esa evaluación técnica? Algunos. Eso también es un pecado. Nosotros desde la Federación de Levantamiento de Pesas estamos promoviendo estos convenios con colegios y eso sí me gustaría de repente por intermedio de tu podcast Sí, claro. llegar a la audiencia y ofrecer este tema, ¿no? O sea, nosotros tenemos una capacidad técnica importante en lo que es la formación de atletas, porque el movimiento de levantamiento de pesas es un movimiento básico para cualquier deporte. No hay deporte que no entrene con pesas. No hay deporte que no exija movilidad, no hay deporte que no exija flexibilidad.
¿no? Y una buena postura, y esto te genera un desarrollo. Entonces, lo que nosotros queremos impulsar y promover es a través de los colegios capacitar al personal educativo, a los profesores de educación física, monitores o cualquier persona entendida que trabaje en la formación para que se puedan actualizar, ¿no? Y encantados de la vida de poder ayudar y así poder seguir mejorando nuestra reserva deportiva, Claro. ¿no? Sobre todo rompiendo mitos, porque ¿Y sabes sí, qué es lo más importante? Decirle a determinados profesores, oye, mira, estos son los tips para que pueda mejorar. Acá tienes un problema de movilidad, acá tienes un problema de tal cosa. Este niño tiene talento para tal deporte y no para este otro. exactamente. Entonces, mejoras un poquito los esfuerzos y orientas mejor la captación del talento, que realmente también es una de las cosas que nos falta mucho, ¿no? Sí, yo tengo 3 hijos en el colegio y sí, o sea, te hago esa pregunta porque, claro, les encanta el deporte, pero no sé si están siendo bien formados y por gente especializada en el Claro, tema. o pasa también, oye, este es el deporte que me gusta, pero de repente yo quiero ser deportista, pero mi horizonte en el Claro. deporte no es tan largo. Entonces tienes opciones por tu biotipo, por tu flexibilidad, por la cantidad de fibras que puedas tener, el tipo de fibras que puedas Ujú, tener. O sea, esto ya es todo ciencia, ¿no? ujú, Con inteligencia artificial te ayudan. ujú. Te hacen unas fotos, unas posturas, movimientos, todo y te sacan un diagnóstico para Con toda la tecnología y el avance de ahora. totalmente. O sea, eso es lo que tenemos que poner, digamos, en conocimiento para poder hacerlo, ¿no? Oye, excelente, Manuel, haberte tenido acá. De hecho, vas a hacer una promesa, una cara nueva. Somos el 55% de la población en el país, gente joven, y queremos eso, ¿no? Queremos un cambio, una voz clara, y sobre todo de ti, una persona tan disciplinada, estructurada, amante del deporte, que yo creo que es el impulso para lo que finalmente uno se quiera desarrollar en su ámbito profesional, personal, ¿no? El deporte es algo tan básico y clave. Gracias por el espacio, Manuel. Sí, y la última, Sí, nuestros amigos empresarios, contraten deportistas también, ¿no? exacto, Eso por es supuesto. importante. No, y el deporte de verdad te genera pues ese compromiso, ¿no? Y yo te lo hablo porque también me encanta el deporte y sí, o sea, yo creo que es la clave del éxito. Muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Eso es todo, vamos por más.